Decreto Ley, presentado por estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la carrera Contaduría Pública, en la asignatura Fundamentos de Derecho. Decreto Ley son textos normativos con fuerza de ley con vigencia provisional dictados por el Presidente de la República o el Gobierno, en base de una ley en facultades extraordinarias y de urgencia, aunque no es una ley porque no está emanada por la Corte del Congreso y el Senado, sí está ratificada por el Congreso, por tal razón tiene fuerza y rango de ley para ejercer y cumplirse. De acuerdo con el artículo 150, numeral 10, página 44 de la Constitución Política, en la que el Congreso reviste al Presidente de la República hasta por 6 meses la facultad para expedir normas como fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la convivencia pública lo aconseje. Debe ser expresada y solicitada por el Gobierno y contar con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá en todo tiempo modificar los decretos dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias. Los decretos ley se caracterizan por su continuidad en el tiempo, dado a que siguen vigentes luego de finalizar las facultades extraordinarias en virtud de las cuales fueron expedidas. 2. Requiere de posterior convalidación del Poder Legislativo, el cual sería en el menor tiempo posible. 3. Estos decretos pueden exponer a cualquier materia, menos en las prohibidas en el inciso final del artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, como para expedir códigos, leyes estatutarias según el artículo 152 de la Constitución, leyes orgánicas según el artículo 151 de la Constitución Política, leyes marco según el artículo 150 de la Constitución Política, tampoco para decretar impuestos. Cuarto, el control de estos decretos es posterior y por vía de acción, habiendo precisado la Corte Constitucional que el escrutinio de constitucionalidad de un decreto ley no exige realizar previamente el estudio de constitucionalidad de la ley habilitante. La Corte revisaría dicho decreto si éste ha sido demandado. El decreto ley no son leyes porque no parten del Poder Legislativo, no parten del Congreso ni del Senado, sino que las hace el Poder Ejecutivo, el Gobierno, pero tiene fuerza, rango de ley y tiene el mismo valor de una ley. El motivo, casos de extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno dictará disposiciones legislativas provisionales. No podrán afectar instituciones del Estado, deberes y derechos de los ciudadanos, derecho electoral general. Siempre que sea un caso de extraordinaria necesidad, porque el Poder Legislativo es un órgano de funcionamiento muy lento, porque está constituido por partidos políticos que tienen que ponerse en común para tomar decisiones. El Gobierno, en cambio, es un órgano mucho más homogéneo, es mucho más ágil ante situaciones determinadas. El Gobierno puede dictar norma provisional. Supongamos que hay unas lluvias tremendas que ocasionan pérdidas en un sector determinado de la agricultura. ¿Qué ocurre ahí? La gente vive de su tierra, de su sembrado. ¿Qué es lo que puede hacer el Gobierno para cubrir las necesidades de estas personas que se han quedado sin su alimento? Puede dictar un decreto ley para minorar esas circunstancias y puede ayudar a esas personas. Lo dicta de forma rápida. El Gobierno es ágil, puede dictar esa norma, lo aplica de forma provisional, tiene que ir al Congreso que tiene que convalidarla o derogarla. En este caso sería convalidada. Convalidación, vigencia del decreto ley, pero sin convertirse en ley. Derogación, pérdida de vigencia del decreto ley. Algunos decretos leyes expedidos por el actual presidente Juan Manuel Santos bajo la facultad otorgada por el Congreso. En conclusión, podemos decir que aunque hace falta mucho para ser regulado algunos artículos, es positivo decir que se sigue avanzando con esta normativa, de manera que se sigue intentando cumplir con los objetivos trazados y se destaca la creación de mecanismos de compra conjunta.